Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa que recorre la agenda internacional en la pantalla de Barricada TV. Y ahora vamos a ver algunas de las principales noticias en nuestro flash. Victoria judicial de Pedro Castillo. El Tribunal Constitucional de Perú decidió anular el proceso por traición a la patria que el Congreso había iniciado contra el mandatario. El más alto tribunal judicial del país determinó que la acusación no tenía sustento, por lo que el juicio político en el Congreso por este caso quedó sin efecto. La derecha parlamentaria pretendía sacar a Castillo de la presidencia, algo que busca desde que el maestro rural asumió el gobierno en julio del 2021. Venezuela. El gobierno y la oposición retomaron el diálogo. El encuentro está teniendo lugar en México durante el viernes 25 y el sábado 26 de noviembre. En medio de un marcado hermetismo de las partes involucradas, el presidente colombiano Gustavo Petro reveló a través de un tuit el retorno del diálogo. Del mismo participarán la denominada Plataforma Unitaria, que nuclea a sectores de la oposición al chavismo, en tanto que por el oficialismo el principal negociador es el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El gobierno de Venezuela adelantó que firmará con la oposición un acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano. El mismo permitiría liberar recursos del país bloqueados en el extranjero por las sanciones que pesan sobre Caracas. La Corte Británica bloquea el referéndum escocés. El Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó la capacidad del Parlamento Autónomo de Escocia para convocar una consulta popular de independencia sin la aprobación del gobierno británico. En 2014 se realizó una votación similar en la que el 55% de los votos se inclinó porque Escocia continúe formando parte del Reino Unido. Protestas en Filipinas tras la visita de Kamala Harris. La vicepresidenta de Estados Unidos visitó el país asiático en una gira de 2 días que comenzó el lunes. Las protestas de los filipinos se fundamentan principalmente en el rechazo al papel que juega el país norteamericano en el sostenimiento de líderes dictatoriales que violan sistemáticamente los derechos humanos. Harris fue recibida con protestas de organizaciones sociales, de mujeres y de una gran coalición de movimientos populares. Esta visita a Filipinas tiene como antecedente el viaje de Joe Biden a Taiwán, 2 aliados estratégicos de la Casa Blanca en su conflicto abierto con China. Líbano continúa sin presidente. El Parlamento del país asiático no alcanzó el consenso por 7ª vez para elegir al presidente. De esta manera, se cumplen 3 semanas con un vacío de poder que agudiza la crisis política. De acuerdo con fuentes nacionales, votaron en blanco 50 de los 110 asambleístas. Entre tanto, el candidato que más votos obtuvo, Michel Mohaddad, le faltaron 23 para alcanzar los 65 votos necesarios que le permitirían lograr una mayoría absoluta. La severa polarización entre la coalición Hezbollah y sus opositores está impidiendo la designación de un sucesor para el exmandatario Michel Aoun, que dimitió a finales del mes de octubre pasado. Segundo bloque de Horizonte Sur Global, y en este caso nos vamos a Bolivia porque allí esta semana comenzó el debate en la Cámara de Diputados para aprobar la ley que ratifica la realización del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo del año 2024. Finalmente, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, reconoció que el censo no puede realizarse el año que viene y llamó a las fuerzas de oposición de Creemos y Comunidad Ciudadana a apoyar la propuesta del gobierno de Luis Arce. Sin embargo, el paro cívico en esta región, en Santa Cruz de la Sierra puntualmente, continúa. Ya lleva más de un mes, hoy viernes 35 días lleva ya este paro y bueno, tiene un saldo lamentable de 4 muertos, además de los grandes daños económicos, no solo para esa región, sino para el país entero. El gobierno asegura que la oposición convirtió un asunto que es meramente técnico, en una cuestión política para intentar desestabilizar al gobierno de Luis Arce. Sobre todos estos temas queremos charlar con Hugo Moldis, que ya está en comunicación con nosotros. Él es un político boliviano, abogado, periodista, y además fue
ex ministro de Gobierno de la presidencia de Evo Morales. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estos minutos con Horizonte Sur Global. Bueno, buenas tardes, Luciana. Un gusto estar contigo, con el programa y poder, pues, hacer conocer el punto de vista que yo tengo sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Bueno, Hugo, para comenzar te quería preguntar cuál es la situación actual en Santa Cruz de la Sierra, perdón, y hasta qué punto este conflicto, este paro, se extendió al resto de los territorios del país. A ver, la bandera del censo siempre fue un pretexto con el que el sector de ultraderecha en Bolivia, asentado en el departamento oriental de Santa Cruz, pretendió convulsionar el país, desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce y, si es posible, provocar el acortamiento de mandato. Es decir, estaba un proyecto de golpe de Estado en marcha de naturaleza distinta a la del 2019, donde, como todos sabemos, tuvo que renunciar Evo Morales, Álvaro García Linera, luego renunció Adriana Salvatierra. Es decir, en los hechos hubo una sustitución de un gobierno legítimo por otro gobierno ilegítimo encabezado por la señora Áñez. En este caso, la estrategia apuntaba no a sacar al gobierno en su conjunto como tal, hubiera sido demasiado burdo proponerse de esa manera, sino el de lograr el acortamiento de mandato del presidente Arce. En ese caso, por constitución, el vicepresidente solo tendría el mandato de organizar, de convocar a elecciones en el plazo de 90 días. Y luego, nuevas elecciones. Ahora, es un golpe que a mi juicio estaba en dos tiempos. El primero, deshacerse de Luis Arce, y el segundo, golpear y evitar la presentación en elecciones del expresidente Evo Morales, ¿no? Esta bandera no logró, sin embargo, calar al resto del país, porque no habían las mismas condiciones que el 2019, las condiciones políticas me refiero. No lograron, a pesar del esfuerzo que hicieron, ningún departamento se plegó, que no sean grupos de activistas muy pequeños, 20, 30 activistas en La Paz, algunos en Potosí, en fin, y no estoy queriendo descalificar, sino solo expresar los datos de la realidad. Por lo tanto, Santa Cruz se aisló, pero se aisló peligrosamente, hay que decirlo, Luciana, porque hasta ahora, a pesar de que su dirigencia reconoce lo que había sido tanto advertido por el gobierno de que no habían condiciones para hacer el censo del 2023 y que debería hacerse el 2024, a pesar de que ya hay un decreto que lo convoca, a pesar de que hay también mediante decreto que se van a dar resultados en septiembre de ese mismo año para distribuir recursos por coparticipación tributaria, a pesar de que se van a entregar esos datos al órgano electoral, que es el llamado por ley a generar una distribución de los diputados uninominales en función del crecimiento o decrecimiento poblacional de cada uno de los departamentos. A pesar de eso, se mantiene el paro. Y se mantiene el paro por varias razones. La primera, porque quieren salir con una victoria física, en realidad transformar su derrota en victoria con la aprobación de una ley que quieren que ahí sí se vuelva a remarcar lo que ya dice el decreto, lo que ciertamente no va a ocurrir. Y segundo, porque están preparando condiciones. Ahí, yo sé que ahí hay diferencias al interior del comité cívico, unos más radicales que otros, para modificar lo que ya se anunció, la relación con el Estado boliviano. Eso pasa o por plantear la propuesta de Bolivia federal, lo cual en sí mismo
Es decir, la gente tiene todo el derecho de plantear una organización del Estado distinta, pero legalmente tendría que seguir todos los procedimientos establecidos en la Constitución, lo que al parecer puede tentar a algunos sectores más o menos moderados del comité cívico, puede tenerlos a favor, pero el sector más duro en realidad apuesta a una federalización de facto o a que Santa Cruz se declare independiente de Bolivia. Por lo tanto, el golpe de Estado sigue en curso, sigue en curso. Están no, derrotados en términos de que la población que ha creído sinceramente que se podía lograr el censo 2023 está con mucha bronca contra estos dirigentes, pero al mismo tiempo apelan al ultra regionalismo, entre comillas, una suerte de nacionalismo exacerbado, porque ellos se creen de la nación Camba, ¿sí? Es así como se autodefinen, un nacionalismo exacerbado de orientación claramente fascistoide, hasta por los métodos no solo ideológicos en términos de, de exacerbar un nacionalismo, sino por los métodos de acción que los acompañan, que son con grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista. Entonces, yo diría que el gobierno hasta ahora está ganando la pelea, pero la amenaza del golpe de Estado vía fractura de la integración territorial de Bolivia está vigente. Entonces, el momento que pase eso, o que ese sea el tema a discutirse en el país, van a suceder dos cosas. O se va a ampliar esto al resto de Bolivia y por lo tanto generando un nivel de convulsión social y política interna muy fuerte, ¿no? O estos señores van a quedar aislados y derrotados ante un sentimiento que yo creo que es el que va a prevalecer sobre todo en el resto del país, de preservar la unidad del Estado boliviano. Hugo, vos recién hablabas de las condiciones para este intento de golpe de Estado. Te quería preguntar, pensando también en el golpe del año 2019, ¿con qué actores cuenta la oposición hoy para intentar dar ese golpe? Estoy pensando en su momento en la actuación de la OEA, de las Fuerzas Armadas, de la intervención de Estados Unidos puntualmente en el golpe a Evo Morales. ¿Con qué actores cuenta hoy? A ver, no tengo pruebas, pero me parece demasiado curioso que en los últimos 6 o 7 meses los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos hayan tenido en Santa Cruz su principal base de operaciones más que en La Paz. Ese solo hecho ya nos debe llamar muchísimo la atención. La Embajada de Estados Unidos en Bolivia funciona desde La Paz y en Santa Cruz tiene un consulado, pero no es el consulado el que ha estado activo, sino otros funcionarios de la Oficina Política y Social, que es la fachada en la que están, ¿no es cierto? Como lo saben, que yo creo que en la mayor parte del mundo, es la fachada en la cual se refugia o se esconde la estación CIA. Hay que estar muy prevenidos de esta activa presencia de funcionarios norteamericanos en Santa Cruz desde hace más de 7 meses. Segundo, la Iglesia Católica, la jerarquía, ha planteado en las últimas horas en Santa Cruz, ha saludado más bien el carácter pacífico y justo de la movilización cruceña. En lo de, y todos sabemos que no es ni lo uno del otro después de la confesión que hizo el Comité Interinstitucional al reconocer que no habían condiciones para el censo del 2023. Pero y ellos saben que de pacífica ninguna. Hay 3 niveles de violencia, Luciana. Un primer nivel es un nivel que podríamos asemejarlo como a las milicias armadas, ¿sí? Son una suerte de destacamentos amplios constituidos por sectores lumpenizados, ¿sí? Muchos de ellos con
con relaciones, digamos, poco estables en el trabajo. Es decir, lumpen, el llamado lumpen proletariado del que hablaba Carlos Marx, ¿no? Dándole una acepción más grande. El segundo son ex presidiarios, personas con muchísimos antecedentes de delincuencia, y por eso no es casual que, por ejemplo, en una de las rotondas se haya violado a una persona, a una mujer. No, o no es casual que en una de las rotondas se haya extirpado, parece fuerte lo que voy a decir, pero literalmente eso es lo que ocurrió. Le extirparon el corazón a otra persona, ¿sí? Es decir, sectores que no tienen ninguna, no son, son inescrupulosos y de permanente relación con el delito. Pero el tercer nivel, o más bien el primero, uno es el tercero, otro el segundo, el primero tiene que ver con grupos paramilitares altamente entrenados y que el propio informe del GIOI, a propósito del golpe del 2019, recomendaba su desmantelamiento. Eso no ha ocurrido. Deben ser, creo yo, por lo menos 1000 paramilitares con entrenamiento militar, valga la reiteración, en el uso de armamento, en el despliegue operativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está funcionando en Santa Cruz. Ahora, la respuesta, bueno, eso en cuanto a condición. No han podido todavía, aunque han estado acercándose a las Fuerzas Armadas, pero no han podido ponerlas a su favor. Y dudo mucho que con el tema de la propuesta de federalismo o de separatismo vayan a lograr la adhesión de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, siempre es una incógnita, porque si algo no se ha transformado en 14 años del gobierno del presidente Evo Morales, es policía y Fuerzas Armadas y judicatura y burocracia, lo que Lenin, ¿no?, llamaba el aparato de Estado. Eso no ha sido transformado, es un tema pendiente y por lo tanto una amenaza real a la estabilidad de la democracia y sobre todo de un gobierno popular. No ha aprendido al resto del país, ahí hay condiciones distintas, hay un presidente que salió electo con el 55.1%, entonces no tienen el mismo frente interno que lo tuvieron contra el presidente Evo Morales, claro que facilitaba, ¿no es cierto?, el hecho de no haber ganado el referéndum, pero además de eso, con tiempo montaron, con un mes de anticipación o un mes y medio, me acuerdo haber escrito sobre ese tema, que en realidad fueron montando la matriz del fraude para como el basamento de un golpe de Estado que finalmente sucedió. Y en el plano internacional, no cuentan hoy con dos aliados que fueron fundamentales. Los Estados Unidos ya ha dicho en que están. Con el apoyo de Brasil, que fue muy activo Bolsonaro en el apoyo previo al golpe de Estado, casi 3, 4, 5 meses antes, muy activo. Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho estuvieron frecuentemente en el Brasil y en el caso de Colombia con Duque. Entonces, ahí no tienen el nivel de articulación que tuvieron el 2019. Ahora, donde sí están fuertes es en el aparato mediático, porque los medios presentan como verdad algo que todos sabemos que es una construcción social y política. La violencia que se da en Santa Cruz se la atribuyen ¿no?, a la militancia del MAS, es decir, como si el MAS estuviera autobloqueando, ¿no? No sé por qué razones tendría que hacerlo, o los movimientos sociales estuvieran bloqueando Santa Cruz. Hubo un cerco campesino indígena en respuesta al paro cívico indefinido, eso sí hubo en contados lugares, creo que no pasaban de 3. Porque si algo que me parece que hasta ahora es una línea correcta, algunos lo ven como debilidad, pero a mí me parece que es correctísimo, porque quien gana la guerra, quien la evita. Y la línea político-militar del presidente Arce ha sido no declarar el estado de excepción,
no militarizar Santa Cruz y no responder a la violencia desplegada por estos grupos paramilitares. Hasta ahora creo que ha sido la línea correcta, porque lo que estaban esperando, ¿no? Y eso, un tema que se los he transmitido, este análisis que le estoy diciendo, Luciana, a muchos compañeros dirigentes sociales, en fin, que lo que estaban esperando era precisamente que el gobierno militarizara, generara represión legítima del uso legítimo de la violencia de la violencia la tiene el Estado, hiciera eso para incendiar el país. ¿Sí? Hugo, bueno, vos decías, se Sí. repiten los argumentos mediáticos, se repiten los argumentos políticos de la oposición y también se repiten los actores políticos que intervinieron en el golpe en el año 2019. Uno, bueno, claramente es el caso de Luis Fernando Camacho, que hoy es gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Te quería preguntar, llevarte un poco a ese momento, al golpe del 2019. ¿Por qué crees que no se avanzó en juzgar a este personaje tan nefasto y sí pasó, por ejemplo, con Áñez? A ver, es un tema de relaciones de fuerza, ¿no? Uno puede tener deseo, evidentemente hay pruebas de que el señor Camacho superabundantemente encabezó el golpe del 2019 y luego sacaron, ¿no es cierto?, del sombrero, del, ¿no? Como se saca el conejo, como se sacan los conejos ahí, lo que hacen los magos, sacaron a la señora Áñez, porque hasta antes del triunfo del golpe no se sabía nada de esta señora, era una vicepresidenta del Senado, pero que no tenía ningún protagonismo político. Bueno, Camacho lideró el golpe. Además, junto a partidos que se autoproclaman democrático-liberales, pero que terminaron siendo jalados, ¿no? Porque la política es eso, Luciana, es relación de fuerzas. El más fuerte siempre termina jalando a los más débiles en cualquiera de los campos, ya uno u otro lado. Entonces terminó jalando a actores como Carlos Mesa, que se llama, ¿no?, demócrata, en fin, a Samuel Doria Medina, y finalmente toda la derecha estuvo involucrada en el golpe de Estado. Ahora, hay dos cosas en este tema. Hay los mismos fiscales que le abrieron proceso a Evo Morales, a varios de sus ministros, entre los que estaba yo, el 2019, tras el triunfo del golpe, son los mismos fiscales que siguen hoy manejando la justicia boliviana y que lo han citado a Camacho, pero no han avanzado más allá de eso, no han avanzado. Entonces, ahí hay un tema que es bastante complejo porque no es responsabilidad del gobierno. Y no estoy hablando solo por el ritual formalista de la independencia de poderes, sino que objetivamente la justicia boliviana, el Ministerio Público, tiene a los mismos personajes que el 2019 fueron tras dirigentes populares, dirigentes de izquierda, entre ellos del expresidente Evo Morales. Así que hay una relación muy frágil. Yo puedo decirte, Luciana, para que quede más graficada la situación, hemos recuperado el gobierno, pero no hemos recuperado todavía el proceso de cambio. Y el proceso de cambio no depende de lo que haga solo el presidente Arce, que yo creo que está haciendo mucho. Nos ha sacado del hoyo económico, Bolivia ha vuelto a crecer, tenemos la inflación más baja, bueno, hasta antes de este paro indefinido, habrá que ver las secuelas que nos va a dejar, en fin, ¿sí? De una contracción del menos 9%, se saltó a un crecimiento del 4.1 y este año se esperaba salir con el 5.1 de crecimiento. Pero el proceso de cambio depende también de lo que se haga desde los movimientos sociales y desde lo que se haga también desde el movimiento al socialismo. Y ahí no podemos tapar el sol con un dedo, ahí hay crisis, ahí hay tensiones, ahí hay contradicciones Justamente entre la jefatura sobre eso te quería política. preguntar. Justamente sobre eso te quería Sí, preguntar porque hace una semana el expresidente Evo Morales publicó un tuit, bueno, muy duro en el que
criticó a ciertos sectores del MAS que están muy emparentados con Luis Arce, los llamados renovadores, los criticó, los llamó traidores. Bueno, te quería preguntar qué lecturas es de esto, por qué el MAS llegó a esta situación. A ver, yo creo que la estrategia imperial está dando resultado y es una estrategia imperial que le está metiendo fuego en todo el campo social y político de la izquierda. Entre comillas, vistas contra arcistas, entre comillas también arcistas, a choquehuanquistas, comillas, contravistas, y lo que no se están dando cuenta, yo diría en la base, mucha gente, es que esta es una estrategia que no le está aplicando, no la ha hecho por primera vez Estados Unidos en América Latina. El antecedente más cercano está en lo que pasó en Granada en 1984, cuando el Partido de la Joya, partido de izquierda, prácticamente implosionó, lo que dio lugar a una intervención militar norteamericana. No sé si, no creo que vaya a haber intervención directa militar norteamericana como pasó en Granada, pero la implosión como una táctica de desestabilización está en marcha. Y creo que ahí se están cometiendo muchos errores porque van desde la jefatura política, ¿no es cierto?, en la pasividad o de los movimientos sociales, y podríamos decir también a veces un gobierno concentrado más en la gestión. Creo que el gran desafío no es asustarse de las tensiones y contradicciones, que eso es normal que ocurra, sobre todo cuando se ha desconcentrado la toma de decisiones. Antes estaba concentrado en una misma persona, que era el presidente Evo Morales, presidente del país, presidente de las 6 federaciones, presidente del MAS, líder de los movimientos sociales. No, eso ya no hay, ¿verdad? Hoy hay un presidente que está conduciendo el Estado, pero hay una jefatura con un liderazgo histórico como el de Evo Morales. Pero lo que está faltando es un espacio de procesamiento de las tensiones y de las contradicciones. Mientras no lo hagan, los únicos que van a perder es el pueblo. El pueblo, y va a ganar el imperialismo y la derecha. Como estamos yendo, y quizá es ahí mi diferencia con muchos que, lejos de convocarlo al presidente ex Evo Morales a reflexionar, más bien le meten más leña al fuego. Lo que está en juego, a mi juicio, es 3 años en los que el 2025 la revolución, esta posibilidad de revolución en Bolivia, de recuperación del proceso revolucionario, quede truncada y la derecha sí vuelva electoralmente. Hay mucho en juego, por lo tanto, Luciana, tenemos una Bolivia que por un lado hay una contraofensiva de la ultraderecha, pero por otro lado una relación de correspondencia no armoniosa, como le llamo, ¿sí? Y digo correspondencia porque no hay diferencias ideológicas y políticas, ¿no? Pero a la vez hay demasiado ruido que puede facilitar la estrategia de los Estados Unidos. Hugo, fuiste muy amable, te agradecemos mucho por este tiempo con Horizonte Sur Global. Bueno, muchas gracias a ustedes, Luciana. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Tercer y último bloque de Horizonte Sur Global, y en este caso Ana Dagorret, la compañera de ARG Medios, va a analizar el intento de desestabilización de Bolsonaro para desconocer la victoria electoral de Lula en Brasil. Vamos a verlo. Buenas noches, compañeros de Barricada TV, buenas noches también a toda la audiencia. Y en esta oportunidad vamos a volver a hablar de Brasil, porque a pesar de la contundencia del resultado de las elecciones presidenciales que el último 30 de octubre le dieron la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva, todavía 3 semanas después de la confirmación de esos resultados, existe una serie de resistencias por parte de diferentes sectores de la sociedad que se los ve como bastante organizados, ¿no?, para aceptar el resultado
resultado de la elección. Desde la confirmación del resultado hasta hoy hemos podido apreciar que se han mantenido una serie de cortes de rutas, de cortes de calles, también de protestas frente a cuarteles militares, ¿no?, en diferentes partes del país, justamente por parte de militantes bolsonaristas que exigen la intervención militar de las Fuerzas Armadas en el gobierno, exigen justamente un golpe de Estado, alegando que las elecciones del 30 de octubre fueron fraudulentas y que por lo tanto la victoria de Lula habría sido una victoria fraudulenta. Esto, por supuesto, sin presentar ningún tipo de prueba más que la propia convicción de estas organizaciones, ¿no?, de estos grupos organizados que, como les decía, si bien desde el gobierno se insiste en la espontaneidad de estas manifestaciones, lo que vemos en realidad es mucha organización, mucha articulación y sobre todo un financiamiento importante por parte, se sabe ahora, ¿no?, de sectores del agronegocio muy cercanos al bolsonarismo, teniendo en cuenta que el agronegocio fue uno de los sectores más beneficiados por el presidente Jair Bolsonaro a lo largo de sus 4 años de gestión, sobre todo en lo que tiene que ver con la flexibilización de normas ambientales, ¿no? Entonces estas manifestaciones un poco lo que vienen a hacer es justamente a cuestionar el resultado de la elección, y además de estas manifestaciones en los últimos días lo que vimos fue también una reacción del Partido Liberal, el partido del actual presidente Jair Bolsonaro, que presentó ante la justicia electoral un pedido para que sean anulados los votos de más de 280.000 urnas que, según ellos, habrían presentado fallas, las cuales le habrían dado la victoria a Lula. Sucede que así como se hace esta denuncia, tampoco se presentan pruebas, y esta fue básicamente la respuesta que se le dio. Es por este motivo que el presidente del Superior Tribunal Electoral, el ministro Alexandre de Moraes, que también es ministro de la Corte Suprema, determinó que el Partido Liberal debía primero presentar las pruebas, pero a su vez también extender la denuncia del supuesto fraude, no solo para la elección de la segunda vuelta, sino también para la elección de la primera vuelta. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El Partido Liberal eligió en la primera vuelta electoral a la bancada más grande del Congreso y del Senado. Justamente estos resultados de la primera vuelta no son cuestionados por el Partido Liberal, y sí se cuestiona el resultado de la elección presidencial, y es esto justamente lo que argumenta Alexandre de Moraes en su decisión para deferir lo que es el pedido de anulación de estos votos por parte del Partido Liberal. Y no fue solamente una negación de este pedido, ¿no?, de anulación que ha hecho el presidente del Superior Tribunal Electoral, sino que además determinó el pago de una multa de casi 23 millones de reales por parte del Partido Liberal, y el bloqueo de los fondos partidarios de la coligación, de la fórmula que conformó, que aglutinó a varios partidos, con lo cual este pedido y este cuestionamiento del resultado terminó siendo un traspié para los aliados al bolsonarismo, que de a poco empiezan a saltar del barco y empiezan a desprenderse, ¿no?, de estos intentos que viene haciendo tanto el presidente como sus aliados más próximos. Pero bueno, teniendo en cuenta que faltan pocas semanas para la asunción del nuevo presidente, que va a ser realizada el día 1 de enero, se pueden esperar otro tipo de intentos golpistas. Ya vimos en el día de ayer que Bolsonaro, por ejemplo, se reunió con los comandantes de las Fuerzas Armadas, y se sabe que ha habido un pedido por parte del presidente para que se instale lo que es el Código 142 de la Constitución, que establece la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de algún tipo de problemática. No hay consenso hacia adentro de los comandantes de la fuerza, pero bueno, debido a los varios intentos que ha habido de parte del bolsonarismo para cuestionar y para deslegitimar y para revertir el resultado de la elección, se puede esperar que de acá al 1 de enero surjan otros intentos, así que estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Y
Y así llegamos al final de la emisión de hoy. Nosotros y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas por la pantalla de Barricada TV. Hasta la próxima.